Hola amigos, bienvenidos a la parte 13 de esta teoría. ¿Qué hubiera pasado si Attack on Titan tuviera un virus titán? Y bueno, comunidad de YouTube, hemos llegado al final. Esta historia que inició hace apenas unas semanas llega hoy a su conclusión. A pesar de que somos una comunidad creciendo, los pocos que apoyaron, comentaron y estuvieron pendientes de cada capítulo fueron mi mayor inspiración para continuar y darle el final digno que esta obra merece. Antes de empezar, quiero que veamos a las 10 personas que más apoyaron esta teoría con su presencia y comentarios. Si tú quieres aparecer en futuros videos, lo único que debes hacer es comentar, seguirme y estar atento a las próximas historias que traeré al canal. Pero antes del gran final, quiero anunciar algo muy especial. Habrá una película completa. Subiré la historia de principio a fin con calidad mejorada y escenas inéditas que solo verás en la versión cinematográfica. Si quieres entender los secretos que no se contaron y ver esta pesadilla en su máximo esplendor, no te la puedes perder. Te aseguro que no te defraudará. Sin nada más que decir, apaguen las luces, busquen algo de comer y prepárense. Estamos por presenciar el fin de la humanidad. Parte 13. Ella nunca tuvo la culpa. Mucho antes de que el primer grito de un titán zombie desgarrara el aire de Paradis, el reino de los caminos era la definición misma de la eternidad. Un desierto de arena blanca, pura y fría como el polvo de estrellas, que se extendía bajo una aurora boreal infinita que jamás se apagaba. Allí, Ymir Fritz, la niña esclava, habitaba un silencio que duraba milenios. Su única tarea era moldear, grano a grano, los cuerpos de los titanes que sus descendientes invocaban. Para ella, el dolor y el tiempo eran conceptos lejanos, perdidos en la blancura de su exilio espiritual. Pero el orden divino se fracturó de forma irreversible en el segundo exacto en que la aguja de Marley penetró el brazo de Reiner Braun en la parte 1. En ese milisegundo, una vibración sísmica y antinatural sacudió la coordenada. Ymir, que estaba arrodillada sobre la arena, levantó su rostro sin ojos hacia el firmamento estrellado. Una grieta de oscuridad absoluta se abrió en el cielo, y de ella descendió una sola gota de un fluido negro, denso y viscoso, que parecía palpitar con una inteligencia maligna. Al chocar contra la arena blanca, la gota no fue absorbida. Empezó a multiplicarse como una plaga celular. La arena, que por siglos había sido inerte, comenzó a emitir un sonido atroz. Un chirrido de billones de voces eldianas sufriendo simultáneamente bajo la superficie. Ymir, con la inocencia de quien solo conoce la obediencia, se acercó para intentar limpiar la mancha con sus manos desnudas. Fue su sentencia de muerte. Al rozar el líquido negro, sus dedos se tornaron de un gris cadavérico y sus uñas se desprendieron como escamas secas, revelando una carne viva que supuraba un aceite oscuro y fétido. El virus de Marley no era una simple arma química. Era un error genético, una mutación que había corrompido la fuente de toda la materia orgánica. El parásito que vivía dentro de Ymir, aquel 100 pies brillante que dio origen a todo, se había vuelto loco y había empezado a devorarse a sí mismo. Durante las semanas que siguieron, mientras Eren y la Legión libraban batallas desesperadas en el mundo real, Ymir Fritz sostuvo una guerra interna que ningún ser humano pudo imaginar. Ella se convirtió en un filtro biológico divino y desesperado. Cada vez que la infección intentaba viajar por los caminos para reclamar la mente de Anye, de Pieco de los guerreros en la isla, Ymir interceptaba la podredumbre. Ella absorbía voluntariamente el virus en su propia esencia para proteger la poca humanidad que les quedaba a sus hijos. La transformación de la fundadora fue un descenso lento hacia lo abyecto. Sus cuencas oculares empezaron a secretar un pus espeso y amarillento que le quemaba las mejillas hasta dejar el hueso expuesto. Su lengua se hinchó de tal manera que ya no cabía en su boca, supurando un fluido negro que corroía la arena a su paso. Ymir se estaba convirtiendo en la paciente cero de una dimensión espiritual, una deidad zombie que se pudría mientras intentaba mantener el cielo en su lugar. Sin embargo, el colapso final fue inevitable en la parte 11. Cuando Marley soltó la lluvia masiva de cuerpos infectados sobre Paradis, la cantidad de información genética corrupta que golpeó los caminos fue un tsunami de agonía. El filtro de Ymir estalló.
La arena blanca sufrió una metamorfosis física y grotesca. Desapareció para convertirse en un desierto infinito de lenguas humanas entrelazadas, billones de ellas, calientes, húmedas y frenéticas, que exhalaban un vapor negro hacia un cielo que se tornó de un rojo sólido, un carmesí depresivo y asfixiante que parecía la pared interna de un estómago gigante. Cuando Eren y Zeke finalmente hicieron contacto en medio del caos, sus conciencias no entraron en un refugio sagrado. Entraron en un cadáver en descomposición. Eren abrió los ojos y el horror le impidió incluso respirar. El cielo rojo sobre él era tan denso que parecía estar hecho de carne estirada que sudaba un ácido corrosivo. Intentó ponerse en pie, pero sus pies se hundieron en el suelo de lenguas, que empezaron a succionar su piel con una urgencia obscena y rítmica. El aire no tenía oxígeno. Solo olía a bilis, a metal oxidado y a vísceras abiertas. Sé que Jaeger estaba a pocos metros, pero su forma humana era una ruina. Su piel se enrollaba hacia atrás como papel quemado, revelando una musculatura negra compuesta por billones de parásitos que se retorcían bajo la superficie. Sé que intentó emitir una advertencia, pero de su boca solo brotó una cascada de moscas muertas y un fluido espinal negro que manchó el suelo de lenguas. Eren, el nombre salió de su garganta como un gorgoteo de fluidos estancados. Mira, en lo que nos hemos convertido. Frente a ellos, el árbol de la coordenada se había transformado en una columna vertebral colosal de kilómetros de altura, una torre de hueso y nervios que vibraba con un zumbido ensordecedor. De cada vértebra supuraba un pus grisáceo que alimentaba el desierto de carne. Y en la base del árbol estaba Ymir. Lo que Eren vio fue una aberración que desafiaba cualquier pesadilla. Ymir estaba encorvada, con el torso abierto de par en par, desde la garganta hasta la pelvis. Sus órganos internos, de un color púrpura necrótico, colgaban hacia afuera, latiendo violentamente al ritmo de una infección que ya no tenía cura. Sus brazos se habían alargado de forma inhumana, terminando en manos sin piel que se clavaban en el suelo para sostener su peso. Pero el horror máximo estaba en su rostro. La mandíbula de Ymir se había desencajado por completo, estirándose hasta su pecho y quedando unida solo por hilos de músculo podrido que goteaban pus constantemente. No tenía ojos. De sus cuencas vacías brotaban racimos del parásito original, cientos de 100 pies blancos que entraban y salían de su cráneo devorando su cerebro expuesto. Ymir se estaba desarmando lentamente ante sus ojos, arrancándose sus propios intestinos con sus manos desnudas para intentar, en un acto final de locura divina, atar las raíces del árbol que se desmoronaba. El virus finalmente había reclamado el origen de la vida. Ya no había una niña, ni una diosa, solo el hambre biológica de una fuente infectada. Sé que perdió el último gramo de humanidad. Sus articulaciones crujieron hacia atrás en ángulos imposibles y se lanzó sobre Eren con una ferocidad demoníaca. No era un ataque de odio. Era el hambre de la plaga reclamando al portador del fundador. Sé que hundió sus dedos en el hombro de Eren, arrancando grandes trozos de músculo y tejido vivo, devorándolos con una desesperación grotesca mientras sus propios dientes se rompían y volvían a crecer de forma irregular en sus encías negras. Eren intentó gritar, pero sintió que su propia lengua se había convertido en un racimo de tumores necróticos que bloqueaban su garganta. Ymir se arrastró hacia el banquete, dejando tras de sí un rastro de vísceras y fluidos corrosivos que derretían las lenguas del suelo. Se abalanzó sobre el pecho de Eren, hundiendo sus dedos expuestos entre sus costillas para buscar el corazón. Eren sintió como la masa de carne infectada de Zeke y la anatomía deshecha de Ymir empezaban a fundirse con su propio cuerpo. Era una amalgama de dolor insoportable, calor febril y una estática mental que borraba su identidad. Los tres se convirtieron en una sola masa de tejido necrótico, miles de ojos brotando de la piel de Eren y miles de manos de Ymir naciendo de la espalda de Zeke. La criatura resultante, la deidad zombie definitiva, se alzó hacia el cielo rojo sólido. Era una montaña de carne, nervios expuestos y huesos rotos que absorbía toda la materia orgánica de los caminos. La abominación levantó lo que quedaba de su cabeza, con el rostro desfigurado y eterno de Ymir en la cima, y emitió un alarido que rompió la estructura misma de la realidad. Era un grito de hambre absoluta. Un rugido que marcaba el fin de la era de los hombres y el inicio de la eternidad de la plaga. En ese instante,
Cada eldiano en el mundo real, desde el recién nacido hasta el más anciano, sintió que su conciencia se apagaba mientras sus cuerpos se convertían en extensiones de ese grito. El cielo rojo pareció cerrarse sobre la criatura como una herida que finalmente se sella. En el silencio absoluto de los caminos, ya no quedaba nada. No había arena, ni estrellas, ni libertad. Solo quedaba la oscuridad, el hambre de una diosa que nunca tuvo la culpa, y el sonido rítmico de algo masticando eternamente en el vacío. Todos eran uno ahora. Y todos tenían hambre. Fin.